Operación 90 millas, que es el libro con el que iniciamos hablando, pues, que es el bebé, donde está la historia plasmada, señor José Luis. ¿Es su bebé o no? Nuestro bebé. Exacto. Pero bueno, ya muchos han comprado el libro, ya se han acercado a la lectura, han entendido. Es un resumen completo con muchas verdades de lo que realmente ocurrió años antes de que comenzara esta revolución, el 1 de enero del 59. Estamos hablando de prácticamente 3 años antes, ¿no? Cómo se financió y cómo llega a descubrirse que Cuba tiene armamento y una alianza con Rusia que ponía en peligro la seguridad de los Estados Unidos. De allí muchas mentiras y verdades a lo largo de estas últimas 6 décadas, pero vamos a hablar de los cuerpos, de las ramas de seguridad de los Estados Unidos, cómo participó y cuál fue la responsabilidad inicial de la CIA, que además es el que prepara a los 1.400 hombres que están en Bahía de Cochinos, y el FBI también. Cuéntenos. Bueno, no, todo empezó como en el año 56 y se necesitaba dinero, para todo se necesita dinero. Y fue donde recaudaron el dinero para poder financiar la primera compra de armas que se necesitaban para entrenar a los que iban a ser voluntarios, soldados. Y el CIA se brindó para poder ayudar a entrenar los soldados, dónde entrenar a los soldados, cómo entrenar a los soldados, todo lo que es el idioma de una guerra, ¿verdad? Porque una guerra tiene idioma. Y eso va, mientras la tecnología va cambiando, esas guerras van cambiando, esos idiomas cambian. Entonces, el CIA fue instrumental, o sea, fue lo más importante de todo, porque fue el que llevó el grupo de 1.400 hombres al punto donde desembarcaron en Playa Girón. O sea, que ellos estaban encargados y apoyando en todos. Y se suponía que también hubieran dado el apoyo aéreo necesario para que sea un triunfo esa invasión. Pero desafortunadamente, otra operación llamada 90 millas fue la que descubrió que había una situación, los soldados rusos que existían, los armamentos rusos que existían, las puntas nucleares que existían en ese momento en Cuba. Y entonces cuando el presidente Kennedy se enteró a través de la primera operación 90 millas que esa era la situación en Cuba, él tuvo que quitar inmediatamente el apoyo aéreo a esa invasión de la Bahía de Cochinos, Playa Girón. Ahora fíjese, uno a veces piensa que es película, ficción. Ya hablamos del libro, cómo está hecho en un guión para que en algún momento se convierta en una película de cine o de estas plataformas como Netflix, que así será, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención cuando se habla de la CIA o de los organismos de seguridad de Estados Unidos que trabajan como en la clandestinidad, como en silencio. Y hay algo que nos queda, por lo menos, una operación que puede tardar años para descubrirse y llegan al malo y lo desarticulan y va a un juicio aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo actúan? En el libro usted cuenta cómo a Pepe, que cuando se viene de Cuba, pues termina como bartender en Miami Beach. Hay una persona, una señora millonaria, usted va a darme los detalles que quiera, que eso está en el libro, lo contacta, le da una tarjeta, le dice, cuando te necesite, tienes que estar listo. ¿Puede adelantarnos un poco de este capítulo de cómo trabajaron y cómo trabaja aquí en Estados Unidos? Porque ellos también tienen que ser cautelosos en las personas que captan. Claro, claro. Ella estaba muy bien informada. Mrs. Feinstein se llamaba la señora que trabajaba para el CIA. Que usted no dio muchos detalles de ella en el libro. No, porque es que muchas de las cosas todavía pudieran ser muy valiosas y nunca se rinden, nunca se regala sources and means. Recursos y medios en forma cuando uno está hablando con CIA. Entonces, pero bueno, esta persona cuando le entregó tarjeta sabía ya que Pepe y un familiar de Pepe habían sido instrumental en levantar los cimientos de una base naval, base en Cuba, cerca de San Cristóbal. Y esa base que tuvo, la base no fue naval, fue una base interior, cerca de San Cristóbal, pero para corregirme, porque eso lo dije incorrectamente. Entonces, esa información fue instrumental. Cuando ella le brinda la tarjeta, dice, cuando tengas deseo
de traer a tu familia, me llamas y si te llamo yo, responde inmediatamente. Y así fue. Ella llamó y él respondió inmediatamente y de ahí para acá, toda historia. Porque él tuvo que entrenarse primero. Toda la gente que entra al CIA, meses de entrenamiento tienen que pasar. Y son entrenamientos intensos. Físicos, técnicos, muchas cosas. Psicológicos. Exacto, de todas cosas. Y sobre el tópico que van a... El assignment, ¿cómo se dice assignment? La asignación. La asignación, el trabajo el proyecto que van a trabajar. Entonces, muy importante. Ahora, fíjese, como es un tema sin mentiras, mucho se ha dicho, y el desprestigio de estos organismos en los últimos tiempos ha sido grande, ¿no? Están tratando de limpiar el nombre. Para José Luis González, a lo largo de este tiempo, ¿qué es mentira y qué es verdad sobre la CIA? Bueno, la CIA siempre fue una organización formada para defender a este país, los intereses de este país. Y hay veces que la pregunta donde de verdad debe caer es ¿cuáles son los intereses del país? ¿No? Es ahí donde hay el desacuerdo. Y desacuerdo entre republicano y demócrata, o americano y ruso, o chino, o tú sabes, o norteamericano. ¿Tú me entiendes? No, ese desacuerdo. ¿Qué es importante para los Estados Unidos? Bueno, importante es Cuba. Estratégicamente Cuba es una isla que está en un punto donde de ahí puedes controlar el Golfo de México, el Golfo de América, como se lo quieren llamar hoy. Así que... Como ya lo llaman. Ya lo llaman. Parte del Golfo, sí, ya es Golfo de América. Entonces, el CIA siempre ha sido una organización que tiene puntos débiles y malos y tiene puntos buenos que ayudan al país. Y siempre ha sido muy importante quién es el que está a cargo de esa organización. Esa persona ha sido importantísima. Y desafortunadamente han habido gerentes o jefes, directores del CIA que no valen nada. Hoy en día, esa gerencia en esta actual administración que parece estar limpiando para hacer grande América nuevamente, Make America Great Again, ¿está en buenas manos? No sé si es una pregunta que quiera contestarme. Sí está en buenas manos. Yo creo que hoy en día el señor Ratcliffe, que ha sido designado por el presidente Trump como el director del CIA, yo creo que él va a hacer un buen trabajo porque es una persona honesta y sincera, profesional. Y está tratando de limpiar algo que ha estado pudriéndose por más de 40 años. Porque en realidad el CIA tiene muchos problemas en muchas áreas. Y entonces eso no va a ser fácil, le va a tomar tiempo. Y el problema es que todo hay que hacerlo clandestinamente, hay que hacerlo confidencialmente, hay que hacerlo porque no se puede destacar, no se puede decir, no podemos hacer esto y no llevarlo al público porque eso es lo peor que podemos hacer. Entonces estamos divulgando información o planes de los Estados Unidos que no se deben divulgar tampoco. ¿Me explico? Hay que llevar un balance con eso, muy importante. Así que yo creo que sí, y también Trump se ha rodeado de muchas personas que tienen mucha capacidad y tienen lealtad y son honestos y son americanos de verdad. ¿Me entiende? Hablando de eso, cuando usted habla de la fidelidad de estos representantes de los organismos de seguridad de Estados Unidos que deben poner primero, incluso antes de su familia, al país. Hay países, entre ellos donde nací yo originalmente, en Venezuela, bueno, donde nací, soy originario de Venezuela, que esperan salir de una narcotiranía con ayuda de Estados Unidos y estas organizaciones. Pero la gente no termina de entender que la casa se está limpiando, que la casa tiene muchos problemas y muchos enemigos, no solo en el continente, sino en el mundo. ¿Cómo explicar eso y entender que no es que están siendo malos, o que nos olvidaron, o que no les interesamos, o que somos el patio trasero, sino que realmente su función es hacer América grande nuevamente? Sí, es muy importante porque hay un dicho, ¿no verdad?, que dice si los Estados Unidos cogen catarro, el mundo coge neumonía. Neumonía. Imagínate tú, qué clase de dicho ese, ¿no verdad? Eso es, y es, en realidad, es real. Cuando la moneda de los Estados Unidos
se convierte débil, económicamente el mundo sufre entero. Eso ha sido, no lo digo yo, ese es historial. Usted puede regresar a la historia de depresión 2008. ¿Quiere ver lo que pasó? Que los Estados Unidos tuvo un momento muy difícil. Hoy en día tenemos que solucionar, los Estados Unidos tienen que solucionar el problema del CIA, el problema del FBI, el problema del sistema educativo, el problema militar, el problema económico. Se hacen muchísimos problemas y lo están tratando de hacer todo rápidamente. ¿Por qué? Porque hay elecciones y también hay que hacerlo rápidamente para poder decir al público que fue lo que se le prometió, cumplimos con las promesas que hicimos. Hay otro tema que es importantísimo, estas caravanas que hemos visto, las migraciones, que fue una promesa de campaña del presidente Trump y que hemos visto cómo ha tratado de ordenar, pues, con políticas que parecen afectar a todos los latinoamericanos que han entrado aquí, incluido Haití, Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? Pero desde otras partes del mundo, y no solo desde esta geografía, se entiende y ya se sabe que estos enemigos de Estados Unidos están tratando de infiltrar a lobos solitarios para que destruyan las bases de este gran país. Y eso lo debe saber Estados Unidos, el presidente y estas organizaciones. ¿Cómo es y cómo cree usted que debe hacer, porque se dicen muchas mentiras y verdades, el trabajo de estos organismos para desarticular a estas mafias? No, eso es un hecho. Más de 10 millones de ilegales entraron en el país en los últimos 4 años, ¿verdad? Esa gente, fíjate lo que hicieron. Muchos países lo que hicieron fue evacuaron sus cárceles y dejaron que esos criminales entraran por aquí, por la costa sur de los Estados Unidos, a través de Texas, se infiltraron en Arizona, en California, y ahora están inculcados aquí en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, y están organizados y financiados. Y no solamente eso, no fue un accidente. Eso fue intencionalmente y hecho por gente de los Estados Unidos y hecho por el gobierno de Biden. Eso no fue incapacidad, eso fue deliberado. Y eso se reconoce ahora y ese punto no se ha tocado, pero eventualmente alguien va a pagar por eso. Porque eso es lo que se dice treason, ¿no, verdad? Las leyes, si tú haces un juramento y dice que vas a proteger, ¿no, verdad?, los Estados Unidos, so help me God, mientras que Dios me ayude, ¿no, verdad?, y no lo haces, ese juramento, y no lo cumples, eso se llama treason. Está haciendo una acusación que se escucha mucho en los medios y la gente piensa que es mentira, hablando de temas y mentiras, ¿no? La responsabilidad de la anterior administración en esta política para derribar a su propio país. Usted dice que van a pagar, pero como estamos hablando del FBI, de la CIA, de estos organismos de seguridad, la Oficina Nacional de Seguridad, todo lo que tiene que ver con, pues, el security de los Estados Unidos, ¿cómo cree que deban estar trabajando o qué no están haciendo para llevar a juicio a esas personas que, como usted está señalando, desde Estados Unidos han tratado de implosionar esta nación? Sí están trabajando. No vemos resultados inmediatos porque es imposible que en 100 días, ¿no, verdad?, que más o menos lo que estamos hoy, 100, 105 días que han pasado, que se pueda corregir todo lo que hicieron por 4 años. Es imposible hacerlo. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que ser leal, hay que estar bien informado, ¿no, verdad?, porque hay mucha gente en la prensa que a propósito están haciendo y diciendo cosas que no son reales. Ejemplo, este hombre que acaban de coger ahora de Maryland, del estado de Maryland, no es un hombre de Maryland. Él ha sido, en el 19 fue condenado, en el 21 fue condenado y fue notificado en ese momento por la corte que se presentó él, que se tuvo que presentar, que no era norteamericano, él no es americano. ¿Cómo distingue José Luis González una verdad de una mentira en la prensa? No, hay que ir a los archivos principales de los Estados Unidos y investigar y leer. Si no, tú puedes oír algo y entonces lo tienes que confirmar.
No importa si es de cualquier estación, no importa la estación de televisión que sea, si es derecha o izquierda, todas son iguales, cortadas con las mismas tijeras. Lo que hay que hacer es, cuando tú recibes una información, la tienes que verificar, tienes que hacer tu tarea. Si no, igual que tú haces tu tarea y te preparas para esta entrevista, tú te tienes que preparar para determinar qué son los hechos y qué es la verdad y qué no es verdad. La gente no se prepara. Exacto, porque no tienen tiempo. No tienen tiempo. Por eso yo estoy tratando de crear temas sin mentiras para ayudar a las masas, informarles lo real, lo que realmente está sucediendo o sucedió y cuál es la solución. Juntos podemos nosotros apoyar. Por eso nací en Cuba, pero mi corazón es americano, porque desde los 8 años de edad estoy aquí y reconozco la oportunidad y tuve la oportunidad de vivir la vida más linda. ¿Por qué? Porque el país me lo dio, la oportunidad. ¿Cuáles creen han sido los aciertos y desaciertos del presidente Trump en el manejo de estos organismos de seguridad y de la política para frenar lo que estábamos viviendo antes de estos 100 días? Aclara un poquito más tu opinión. El presidente Trump lo señalan de tener algunos aciertos y otros desaciertos. Dicen que está tratando de avasallar e incluso pasar a las entidades, a los tribunales, a las organizaciones. ¿Eso es cierto? ¿Eso es un desacierto del presidente Trump cuando usted quiere, y estamos hablando de que tenemos que hacer el país y desarticular lo que se vivía en la actual administración, que hubo una campaña que usted lo ha reconocido con injerencia del expresidente Joe Biden, usted también lo ha señalado ahora? Entonces, para José Luis González, ¿cuál es el mejor acierto y si hay algún desacierto en el actual presidente? Bueno, en realidad es muy difícil hacer una línea clara de lo que es correcto y no incorrecto. ¿Por qué? Porque hay leyes, hay casos que han pasado anteriormente que pues preparan un precedente, ¿no, verdad? Y ese precedente a veces se quiere llenar o no se quiere llenar, o cumplir o no cumplir. Entonces es difícil darte una línea así que digas, tú sabes, pero lo que tienes que hacer es, número uno, es informarte. Número uno, no confiar en ningún periodista, incluso no confíen en mí. Lo que yo digo, por favor, vayan y investiguen y lean y determinen ustedes, basado en los hechos que ustedes pueden realizar y ver y descubrir lo que es la verdad. Ustedes tienen que cumplir. La libertad de cualquier país no es gratis. Y desafortunadamente hemos estado en los últimos 30, 40 años de lo más haragán. Somos haraganes y no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Y nos han llevado a ver información solo en redes sociales manejadas por personas ni siquiera capacitadas, incluso jóvenes, que ahora se llaman influencers. Yo creo que ese es un ataque, además, muy importante en el que hay que desarticularlo para poder llegar a la verdad y entender que todo lo que se nos está diciendo por allí, la mayoría no es verdad. Sí, tenemos culpa. Nuestra generación, los baby boomers, tienen mucha culpa. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros haber protegido el proceso educativo de este país. Bachillerato, universidades, ¿no, verdad? Teníamos que haber protegido y no lo protegimos. Y entonces desafortunadamente, los colegios han sido filtrados por profesores que no son realmente profesores, sino lo que saben es indoctrinar. Y han indoctrinado a Gen X, Gen Z, están adoctrinados y tenemos que ahora tratar de corregir este proceso, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Esa es la realidad. Acepto o no lo acepte, eso es lo que ha pasado. ¿Cómo lo podemos nosotros corregir? Es empezando por aquí. Cada ciudadano de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, ¿no, verdad?, en hacer el descubrimiento de información real, lo que es verdad, lo que es mentira, y tratar de comunicárselo a su amigo, a su padre, a sus hijos, incluso en la mesa de cocina. Yo lo hago con mis hijos. Estudiaron aquí, yo tengo 16 años en este país, y cuando uno habla con ellos tienes ideas, o tienen unas ideas en su cabeza que vienen del colegio, de la universidad, que no son para mí las correctas. Entonces uno investigamos, nos sentamos, hablamos, discutimos
enfrentamos, a veces perdemos la batalla. Sí. Mi esposo y yo hemos aprendido, señor José Luis, a callar por momentos y ver cómo contraatacamos para borrar eso. Es difícil. Dificilísimo, pero no nos podemos vencer. Tenemos que ganar esa batalla, no importa el precio que haya que... Porque desafortunadamente, si no ganamos esa batalla, hay un dicho. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean desastres. Y eso es lo que está pasando. Es un círculo constantemente. Entonces, cuando el desastre viene, el desastre, ¿qué es lo que crea? Hombre fuerte otra vez, porque tenemos que regresar y pelear y reencauzarnos en lo que tenemos que hacer. Por eso estamos aquí. Así es, 90 millas. Vamos a hacer, por lo menos a las personas que nos están viendo, dónde lo pueden encontrar. Y además, usted tiene 2 películas que lo encuentran en su página web. Háblenos un poco de ello para finalizar este podcast. Las películas fueron unos proyectos que hice para explorar lo que es producir, lo que es, ¿sabe? Tratar de sacar algo interesante. Una fue una película con Shadow Force, con un artista muy conocido aquí en los Estados Unidos, acerca de policías que eran corruptos. Entonces, la otra fue una historia que se llama El último trimestre, The Last Semester, que fue escrita para 30 estudiantes del Beach High, del bachillerato aquí de Miami Beach. Y entonces hicimos una película y la verdad que fue un éxito fantástico, porque las películas ambas han hecho bien. Yo no quiero hacer solamente una película, la que quiero hacer se llama 90 millas 2.0. Pero los próximos temas que vamos a tocar, que es lo más reciente, lo que vamos a tener la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Claro. Vamos a hablar de tópicos que son muy importantes. Mira, podemos hablar de CIA, como habíamos hablado un poquito anteriormente. Podemos hablar del FBI, que ahora acaban de votar a más de 16 diferentes directores. Podemos hablar también del CDC, ¿no verdad? Que ha sido... El problema de COVID fue un engaño, ¿no verdad? Y nos dijeron mentira. Y la verdad que hay una persona, y todos sabemos quién esa persona fue, nos mintió. Y no solamente nos mintió, sino nos vendió una inyección que en realidad una vacuna que no servía y no sirve. Y mucha gente murieron por el desafío de esta persona. ¿Okay? Esta persona es un criminal y debía estar hoy en día en cárcel. ¿Por qué? Porque hay medicinas como el ivermectin y hydroxychloroquine. Ambas son medicinas probadas que ayudan y matan COVID-19. Yo padecí, a mí me dio COVID-19, a mí mi señora, y yo lo único que tuve que hacer es conseguirme ivermectin. Basado en mi peso, se suministra la medicina, y entonces esa medicina que yo tomé me quitó así me lo quitó, en una semana yo estaba bien, yo y mi señora ambos estábamos bien, después de coger COVID, el malo. Así que eso que hicieron de no permitir que ivermectin y hydroxychloroquine fuera distribuido a las masas fue una actuación para los intereses de una compañía que estaba produciendo las vacunas, y eso es un crimen. Un crimen de lesa humanidad. Exactamente. Que tiene que ser pagado. Entonces, ese es otro tópico que vamos a hablar. ¿Okay? Hoy en día vamos a hablar el tópico del 9/11, vamos a hablar del tópico del asesinato de JFK, que ahora están descubriendo muchos documentos que se ve que no hubo una bala que le pegó a 3 cosas. Eso fue una mentira que le mentieron a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero hubo más de un asesino, el presidente Kennedy. Y hay otros tópicos que son muy importantes. Bueno, y todo eso será tocado aquí en tema Sin Mentiras. Exactamente. Así que yo creo y me quedo, señor José Luis González, y con el público que nos está mirando, en que información es poder. Y resulta que si no nos informamos, no cotejamos los medios, yo como periodista también, con más de 30 años de profesión, hay que informarse, hay que saber qué es mentira y qué es verdad para poder seguir caminando. Así que nosotros estos temas los seguiremos desarrollando, el señor José Luis González, y este servidor pues hará las preguntas pertinentes o no para que ustedes también sepan más de este tema Sin Mentiras, porque la verdad triunfa. Hasta una próxima oportunidad.